Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por vuestra hospitalidad y muy agradecido de veras por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. En el día de hoy vamos a seguir y continuar con el segundo y último capítulo de Luciano Pavarotti, donde estudiaremos y veremos la vida y obra de Giacomo Puccini, a Pavarotti cantando un aria y la vida de Ruggero Leoncavallo también con el aria del payaso. Agradecido como siempre a los comentarios y tantas visitas que tuvo la vida y obra de Pavarotti, vale decir el capítulo 1. Gracias por todas esas visitas y gracias a 4 personas que menciono, a la forma tan elocuente que Marilia Eurosa escribe la relación de historia y música. Gracias a Víctor Araujo, que por cierto yo no sabía que el comunismo había estado con los Piaroas. Lo que sí sé es que los Piaroas eran del Orinoco y eran la gente, los aborígenes menos violentos, ¿no? Recuerdo a Alexis Márquez en unas conversaciones, al distinguido profesor y escritor Alexis Márquez, que me contaba que en los Caribes, esa población aborigen de Venezuela, habían sido los primeros nazis. Ellos se sentían raza superior y acababan con todas las tribus que pasaban por el medio. Curioso. Bueno, y gracias también a Luis Soto, tanto por la expresión de libertad, que algún día hablaremos de lo que significa el liberalismo en algún momento, y la expresión de libertad en el Conversatorio del Barroco, como que también estudió violín, como que también en le interesó mucho la parte de escasez, el tema de la escasez. Se puede crear toda una doctrina de escasez, doctor Soto, hágalo. Y por último, gracias a Juan Machado, porque me mandó por estas cosas técnicas, me mandó la historia de F. Efectivamente, sí, F nació en un garaje en 1926, el mismo año que muere el compositor Leoncavallo, por ejemplo, va a cumplir 100 años. Nació en un garaje, mi tía Mila, la mayor de los Fernández, y mi tío Espinosa, ahí crearon y la primera venta fue 5 bolívares. Bien, disfruten esto, querida audiencia, y como siempre, ¿no? Envíen los comentarios que estimen pertinentes y gracias por vuestra atención y que nos permitan visitar. Ya que Puccini nace en un lugar de Italia llamado Lucca, en la Toscana, en 1858, de una familia muy tradicional de esa zona, el padre muere pronto, va a quedar huérfano junto con 7 hermanos, va a sufrir penurias económicas inicialmente, motivado a esto. Cuando él oye la ópera Aida de Verdi, recuerden que Verdi lo había escrito esa ópera para motivo del canal, despierta en Puccini una enorme vocación musical, y a los 20 años lo subsidia la reina de entonces. Va a vivir una vida bohemia inicialmente y luego va a intentar entrar, y lo logra, en un conservatorio de Milán. No era fácil entrar ahí. Verdi, recordamos, había sido rechazado. En este caso él tiene la fortuna de que Ponchielli, uno de los importantes personajes de ese momento, siente empatía por él, y él le ofrece una idea a Puccini para que escriba una obra. Puccini escribe el Capricho Sinfónico, que lo escribe también, que ingresa al conservatorio y es, digamos, una persona muy
acogida en el mismo para ofrecerle clases. Ese conservatorio va a permitir que él vaya a tener éxitos y éxitos, tan así que va a lograr un éxito tal después de haber escrito dos primeras óperas, digamos, llamadas La Villa y Edgar, que si bien tuvieron éxito efímero, le permite reunir algún dinero para comprar una pequeña casa. Se casa con Elvira Geminiani y va a recibir el cargo para encargarse de la plaza del Instituto de Música Puccini. Va a tener con estas damas 7 hijos. Luego él va a tener la fortuna de que, bueno, fortuna merecida, ¿no? Pero la muy prestigiosa casa Ricordi, que ya le había también a Verdi, le había editado su música, le pide, y él ofrece y intercambia una negociación, y Ricordi va a comenzar con eso a tener unos ingresos que le permite comprar una amplia casa, ¿no?, en la Torre del Lago, ¿no? Luego, cuando Oscar Wilde lo oye, exclama, Puccini es el Alfred de Musset solo que en vez de letras escribe notas, ¿no? También tuvo alabanzas de esa actriz famosa de Sarah Bernhardt. Va a escribir luego, la Bohemia, que va a ser una colosal. Es cuando Oscar Wilde emite ese digamos, sentencia, y luego va a escribir Tosca, lo cual va a tener un otro gran éxito, y luego va a tener un raro fracaso cuando escribe esa maravillosa ópera Madame Butterfly, porque en el público, no sé si el público no llegó muy bien a entender, y entonces salió una exclamación del público de que era la misma ópera bohemia que se estaba, digamos, plagiando él mismo, pues. Total que esta ópera, que luego va a ser colosalmente admirada, termina siendo un fracaso, lo cual produce una frustración en la vida de Musset, porque esta ópera no tenía nada que ver con la bohemia, y el público ahí cometió, pues, un error como tanto que ha cometido el ser humano. Esta ópera de Madame Butterfly que hemos hablado, él la va a escribir producto cuando está obligado a reposo producto de un accidente de automóvil. Luego él va a Nueva York, en donde se va a conocer, a pesar del error que comete, porque comete un error de componer un drama del viejo oeste que estaba escrito para Toscanini, iba a dirigir y cantado por Enrique Caruso. Bueno, él se repone de haber escrito un libreto sobre esto, pero conoce a Toscanini. Va a escribir entonces allá una opereta llamada La Golondrina. Va a estallar entonces la guerra, y él es acusado injustamente de germanófilo. El editor, producto de esta acusación falsa, va a romper el contrato. Por otra parte, se le hace complicado porque van a poner unas fábricas cerca de donde él vivía, en la villa. Él tiene que renunciar a esta villa, pero va a comprar una casa de campo en Villarreyo, ¿no? Luego va a componer 3 óperas de un acto, y en 1919 va a escribir una ópera legendaria llamada Turandot, la cual hablaremos de esta ópera. Pero él presentía, producto de que tenía un tumor de garganta, que estaba cerca a su final, y entonces él deja algunas notas, y efectivamente él se somete a una operación que no tuvo éxito y muere, ¿no? Ahora, esa obra maravillosa de Turandot, va a haber una combinación, haciendo caso, digamos, omiso, pero para bien, del deseo de Puccini. Su hijo y Toscanini deciden
cómo actuar en este caso. Y hay un discípulo del llamado Alfano, Franco Alfano, a quien le encomienda que finalice los últimos 20 minutos de la ópera. En efecto, lo hace así Alfano y posteriormente va a haber dos versiones, una corta y una larga, que es la que se usa ahora. Pero en el caso que cuando es presentada esta ópera, la va a dirigir Toscanini. Bueno, en el momento en que Toscanini ve que hasta ese momento había escrito Puccini la obra Turandot, pues él detiene, apagan las luces y se dirige al público y dice: hasta aquí escribió el maestro. Bueno, aquello fue una ovación gigantesca, porque la música de Puccini es nada menos que comparada con la de Verdi. Hay personas que piensan que Verdi y otros que Puccini, pero es un músico colosal. Él va luego se va a representar esta ópera ya con la parte de Alfano, y va a morir en Bruselas en 1924, y sus restos descansan en la villa que compró, que hoy en día es un museo. Vamos a oír de toda su obra el aria famosa que la escribió efectivamente Puccini, la escribió antes de morir, que se llama Nessun Dorma. Esta ópera se presentan como principales personajes Turandot, que es una princesa china muy bella pero cruel. Está Autumn, que es el padre de ella, a su vez es emperador. Calaf, que es un príncipe desconocido que viene a donde están estos personajes. El padre Timur es el padre de Calaf, que es un rey exiliado de Tartaria. Y luego está un personaje muy importante llamado Liu, que es una esclava que obedece, que está a las órdenes de Timur. Y luego hay otra serie de personajes que no mencionaremos, el verdugo, ese tipo de cosas. Esta es una ópera en 3 actos, se celebra junto a la muralla de Pekín. Hay un decreto conforme al cual se declara que la princesa Turandot plantea 3 acertijos, y la persona que lo resuelva pues se va a casar. La amenaza es que si no lo resuelven, pues mueren. Esos acertijos, por cierto, son casi irresolubles. El caso es que con el tiempo, luego de ocurrir varias cosas en la ópera, el príncipe Calaf resuelve el acertijo subyugado, porque a pesar de los ruegos de que no se meta en esto, queda encandilado con la belleza de Turandot y resuelve participar en el concurso. El caso es que acierta el juego, pero luego Turandot decide no cumplir con su compromiso. Entonces hay un juego ahí en el cual el público pide que acaben con este príncipe y juegan en ese término, ¿no? Ahora, en el acto 3, un acto muy importante, es cuando aparece la escena en donde se canta el aria que oiremos, que es un aria de la más bella que se ha escrito, que es Nessun Dorma. El caso es que se declara que hay que buscar al príncipe. Los soldados riegan la voz de que nadie debe dormir para encontrar a este príncipe, y los soldados toman preso a Timur, el padre de Calaf, y a Liv, la esclava, para interrogarlo. A Liv, la esclava, la someten a tortura para que revele el nombre de este príncipe que nadie conoce. Y la esclava decide no revelarlo, y a pesar de la tortura, hay un momento estelar en que Turandot le pregunta a la esclava Liu: ¿de dónde sacas tú la fuerza
para no hablar sometida a ella, y ella le responda el amor. Y luego ella se suicida enterrándose un puñal, ¿no? Pero muere sin decir el nombre. Ahora, una vez muerta, pues la multitud empieza a alabar el espíritu de Liu, y así sigue la ópera. Oigamos esta ópera, de audiencia, que repito, es de las áreas más bellas que se han escrito en el mundo de la ópera. Fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno saprà. No, no, sulla tua bocca lo dirò quando la luce splenderà. Ed il mio bacio scioglierò il silenzio che ti fa viva. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Ahora hablemos de Ruggero Leoncavallo. Este es un compositor de ópera nacido en Nápoles en 1858. Su padre fue un alto funcionario juez de tribunal importante, y la madre era hija de un buen artista que decoraba grandes palacios. Va a estudiar piano desde los 8 años y va a matricularse en el Conservatorio Mayela de Nápoles. Va a recibir clases de armonía, de piano y composición, y bueno, va a tener, digamos, una gira exitosa como pianista inicialmente. Va a escribir su primera ópera, Tomás Charleston, a los 18 años, y va a recibir entonces el diploma como maestro, y así va a comenzar una carrera de compositor sin éxito alguno, ¿no? Para subsistir, él se va a dedicar a dar clases de piano y de música, y va a recorrer a través de esto los cafés, piano de café, los music hall
y clases de piano y música. Eso lo lleva a recorrer Italia, Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Turquía y hasta Egipto. Y allá en Egipto va a dirigir un café, la música de un café en el Cairo, ¿no? Al estallar la guerra con Inglaterra y Egipto, él va con su esposa a volver al occidente y va a ir de Marsella a París. Luego, una vez que llega a Italia, va a ofrecer una trilogía de óperas que escribe basadas en figuras del Renacimiento italiano, pero nada, no tiene éxito. Estos fracasos sucesivos van a eludirse un tanto cuando aparece en escena ya una vez que Ricordi no acepta la edición, un competidor de nombre Sonsono. Este Sonsono decide proponerle algo. Mira, no trabajemos en esta trilogía, sino que trabaja en la composición de una obra. Bueno, como Leoncavallo tenía las cualidades de poeta, de escritor y ese tipo de cosas, pues se dedica a escribir una obra. Y lo que idea es la obra que lo va a llevar a la fama. Este es un hombre que va a escribir numerosas óperas, pero va a ser solo conocido por El Payaso. Es la única que le va a dar relevancia. Esta ópera El Payaso se basa en un asesinato por celos de un personaje que formaba parte de una compañía de medio circense, pues en Calabria. Este personaje va a recibir la sentencia del padre de Leoncavallo, que como dijimos era un alto jerarca en justicia, y va a condenar pues a todas estas cosas. Y luego, dado la fuerza que tenía esta ópera, el susodicho editor le aconseja llevarlo al premio mundial de ópera, que es un espectáculo para dar un premio. El caso es que este premio estaba fundamentado en óperas de un acto. Como quiera que El Payaso tenía 2 actos, pues no gana el premio, sino que lo va a ganar la ópera Cavalleria Rusticana de Mascagni. El caso es que Sonsono, como había prometido esta edición, pues va a cumplir su palabra, va a por él. Y entonces él va a estrenar esa obra 2 años más tarde, un 17 de mayo de 1892, que coincide con la misma fecha que Mascagni. Un 17 de mayo estrenó Cavalleria Rusticana, y aquello va a quedar emparentado para el resto de la vida, porque Mascagni va a ser famoso solo por Cavalleria Rusticana y Leoncavallo solo por El Payaso, ¿no? Entonces se suele generalmente a unir a las 2 óperas, ¿no? Pareciera como que están hermanadas, y así que en todo caso seguirá Leoncavallo escribiendo algunas obras, y vamos a contar alguna anécdota que es de las mejores anécdotas que se conocen en la historia de la música. Esta anécdota consiste en que un día en cierta ciudad, Leoncavallo va como de incógnito a ver la representación de su obra El Payaso. Al lado de él aparece una dama joven, de mirada inteligente, de mirada penetrante, que observa que Leoncavallo, de incógnito, no aplaude. Ella le pregunta, ¿por qué usted no aplaude? Y él le dice, porque no me gusta esta obra, es de un principiante y no tiene valor alguno. Ella le observa, pero caramba, creo que usted no sabe de música. Y le dice, ¿cómo no? Le compruebo que sí sé. Y entonces dice, este pasaje de la obra es una melodía antigua. Este otro pasaje está tomado de Bizet. Y aquel otro está tomado de Meyerbeer. De manera pues de modo que comienza a autodestruir su propia obra. Ella, al despedirse y con una sonrisa seductora, se va. Al día siguiente
al Leoncavallo leer la prensa, se da cuenta que en primera página aparece: Leoncavallo confiesa que sus obras son un plagio. La dama era una periodista reconocida y que había sabido que Leoncavallo era ¿no? Leoncavallo no le quedó más nunca ganas de burlarse de sí mismo. Él va a seguir estrenando una obra que no va a llegar a nada, que va a llamar Bohemia. La estrena en Venecia, pero la obra de Puccini no permitía que se llamara igual, de manera que afortunadamente aparece un gusto de el Kaiser Guillermo II, que lo comparaba o pensaba que Leoncavallo, y así lo declaraba, que era superior a Richard Wagner. Él va a Estados Unidos, a Lisboa, a Madrid, a Sevilla. Estrena ópera en Roma, estrena Marburg en Londres, 2 óperas más, y así va hasta que al fin, de forma inesperada, y cuando está a punto de estrenar una obra que va a llamar Tormenta, que termina inacabada, va a morir sorprendentemente en el balneario de Montecatini, en la Toscana, muy cerca de Florencia. Los enemigos de él solían burlarse diciéndole que él no era Lilió ni era caballo. En realidad Leoncavallo fue un gran escritor, poeta y literario, y además de escribir sus propias óperas, también escribió para otros músicos, como para Mario Wetter, ¿no? para una ópera de ese caballero. La música de él es breve, la melodía se caracteriza por melodías breves, de muy buena instrumentación, abundante armonía, bien, y de una buena inventiva melódica, ¿no? Para hacer las modulaciones, cambios de tono, ¿no? Él va a morir el 9 de agosto, cementerio monumental de la Porte Saint. Oiremos de él el aria más famosa cantada por Luciana Pavarotti, Vesti la Giulia, de su ópera Payaso. E tu batti la cassa, Tonio. Recitar mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio, eppure dopo sorrezzati, sei tu forse vesti la giubba e la faccia infarina, la gente paga e ridere vuole queste orecchine, chi ne vola colombina, ridi pagliaccio e ognuno applaudirà. Tramota i lazzi lo spasmo e il piano, in una smore fiera singhiozzo e il dolore, ridi pagliaccio sulle tue
de nuevo le agradecemos a Mariana Molina y quien les habla, el que nos haya honrado por permitirnos ingresar a vuestros hogares y dedicar algún tiempo a estos conversatorios. De nuevo, suscríbanse solo diciendo que viene otro, es totalmente gratuito para aquellos que no lo han hecho. Igualmente activen la campana, hagan los comentarios pertinentes, eleven el dedo si les gustó, y recordamos, el señor de Lincoln inventó la música antes que nosotros. Hasta luego, de nuevo, gracias y lo mejor para ustedes y su familia. Chao.